Buenas tardes a todas y a todos. Lo primero que voy a hacer es daros las gracias por la asistencia, porque habéis venido mucho. Estoy contenta. Rubén me daba a mí las gracias por haber convocado y por el éxito que había de que haya venido tanta gente, pero yo me la da Rubén a mí, que es el presidente de la asociación, pero yo os la doy a vosotros porque sois las que habéis venido y la que al final se os agradece mucho. Bueno, ya sabéis que vamos a hablar hoy, esta tarde, del Parkinson. No sé si sabéis que es una enfermedad neurodegenerativa de la que hay mucho que aprender y descubrir, que por desgracia está afectando a mucha población. Entonces, para hablarnos de ello tenemos a la Asociación de Parkinson de Andújar. Él es Rubén, que es el presidente de la asociación. Está Pedro por aquí, que es el vicepresidente, afectado de Parkinson, ¿verdad? Afectado de Parkinson. Tenemos también, contamos con Pedro, con Manolo. Y con Natalia, que es la psicóloga que nos va a hablar hoy y nos va a explicar qué es la enfermedad, en qué consiste, cómo la afrontamos, cómo reaccionamos cuando nos dan el palo y nos dicen que un familiar nuestro o nosotros mismos padecemos la enfermedad. Entonces vamos a aprender. Ahora la vamos a ir viendo. Ahora vamos a ver todos los síntomas, cómo la vamos a diagnosticar. Ahora vamos a aprender mucho sobre ella, ¿vale? Así que os dejo con ellos y vamos a aprenderlo todo, ¿vale? Gracias. Buenas tardes a todas y a los caballeros, que sois menos, pero bueno. Muchas gracias de verdad por vuestro interés y demás. Para nosotros es un placer estar aquí esta tarde para hablar un poquito pues, sobre lo que es la enfermedad de Parkinson, los distintos parkinsonismos, que también ahora vamos a ir viendo, ¿vale? Y bueno, pues también para que conozcáis un poco, pues que en Andújar hay una asociación de Parkinson, que incluso hay gente que todavía no lo conoce, incluso en nuestra propia ciudad. Y bueno, pues para nosotros la verdad es que nunca está de más, porque hay mucho desconocimiento sobre todas las enfermedades neurodegenerativas en general. Entonces, bueno, para nosotros es de verdad que nos hacía ilusión también venir a Marmolejo, porque es un pueblo muy vecino y seguramente conoceréis a personas que tengan Parkinson o alguna enfermedad neurodegenerativa parecida y seguramente están en sus casas sin tratar y nada. Entonces, creemos desde la Asociación de Parkinson de Andújar que es importante la información, sobre todo, ¿no? Porque hay veces que el desconocimiento hace pues que no se diagnostique la enfermedad cuando se debiera, que no haya los tratamientos adecuados. Bueno, entonces por eso creemos que es importante divulgar un poquito nuestra labor y hablar un poquito de la enfermedad, ¿vale? Bueno, vamos a empezar haciendo una definición un poquito. Mi intención es aclarar un poquito qué es la enfermedad de Parkinson, ver la diferencia que hay con los parkinsonismos, hablar un poquito de los síntomas. ¿Cómo es tu nombre? Que está muy parado. Pero ¿cómo es tu nombre? El mío, Ana. Ana. Que Ana tiene mucho interés, entonces, y todos, supongo, todas las que estamos aquí, os voy a hablar un poquito sobre los síntomas y demás, lo que es más característico y lo que es más llamativo, ¿no? Y luego un poquito os voy a hablar también del tratamiento, los tratamientos que hay, las posibles terapias no farmacológicas, ¿vale? En cualquier momento, aunque yo esté hablando, que yo hablo muchísimo, me podéis frenar en cualquier momento, si tenéis alguna duda, si queréis preguntarme algo, ¿vale? Tampoco quisiera yo extenderme mucho porque sé que tenéis más cosas preparadas para hoy, creo, ¿no? No, por eso estamos bastante. Bueno, pero me quiero referir que como también tenemos aquí a dos personas que son miembros de la Junta Directiva, que son Pedro y Manolo, y ellos son afectados por la enfermedad de Parkinson, pues también me gustaría darle protagonismo a ellos para que os cuenten cómo se dieron cuenta de que iban empezando desarrollando la enfermedad y demás, ¿vale? Le daré también protagonismo a ellos, que yo hablo mucho allí ya en la asociación y ellos quiero que sean más protagonistas hoy, ¿vale? Bueno, el presidente tampoco le vamos a dar mucho protagonismo porque también habla muchísimo todos los días.
Bueno, veréis, pues la enfermedad de Parkinson es una enfermedad que es de tipo neurodegenerativa. Eso quiere decir que poco a poco pues va peor, a lo mejor nunca va este tipo de diagnóstico, ¿vale? Y está dentro de lo que se llaman trastornos del movimiento. ¿Me escucháis bien por allí? Sí. Por aquí también, ¿verdad? Pues es una enfermedad que está dentro de los trastornos del movimiento y fijaros, se considera la segunda enfermedad neurodegenerativa más frecuente, junto con la enfermedad de Alzheimer, que supongo que también os sonará, ¿no? Pues la enfermedad de Alzheimer y la enfermedad de Parkinson son las más comunes que se dan. De hecho, en los últimos años se han duplicado, en los últimos 25 años se ha duplicado el número de personas afectadas por la enfermedad de Parkinson. Y conforme van pasando años, más casos salen. Con lo cual estamos ante una enfermedad que tiene bastante prevalencia, ¿no? Por desgracia. ¿Qué es lo que pasa cuando se diagnostica Parkinson? Lo que ocurre es que las células nerviosas, que se le llaman neuronas desde la psicología y desde el punto de vista de la neurología, no producen una cantidad suficiente de una sustancia química que hay en el cerebro que se llama dopamina. Hay un déficit de dopamina y esta dopamina, esta sustancia, es la que se encarga un poco de que el cuerpo y el movimiento del cuerpo vaya bien, por decirlo de alguna manera, ¿no? La causa del Parkinson todavía no se conoce, ¿vale? Se han hecho muchísimas investigaciones y todavía no se sabe con seguridad qué es lo que lo causa. Parece ser que hay una confluencia de factores, pueden intervenir factores medioambientales, o sea, los hábitos de vida que hayamos llevado durante un tiempo, pueden también aparecer los factores genéticos, pero la causa determinante para saber qué es lo que causa la enfermedad de Parkinson, de momento se desconoce. Se sigue investigando y demás, pero de momento es desconocida. Además, su evolución, aunque hay una sintomatología que la mayoría de las personas afectadas por Parkinson comparten, en cada persona se desarrolla de una manera o de otra, ¿vale? Esto no es una matemática, esto no es como las matemáticas, que es una ciencia exacta de 2 y 2 son 4, no. Hay una sintomatología en común, pero luego cada persona, según su historia de vida, según si hay otras patologías asociadas, se desarrolla de una manera o de otra, ¿vale? Ahora vamos a ver un poquito la diferencia entre Parkinson y parkinsonismo, porque fijaros, yo creo que de las personas que yo veo en la asociación, cuando empiezan a llegar nuevos usuarios y demás, pues en la mayoría de los informes que yo veo de neurología no hablan tanto de Parkinson, sino, o sea, de una forma pura, sino que también vemos muchos casos de parkinsonismo, ¿vale? Que sería el caso de Manolo. Él no es Parkinson, tiene un parkinsonismo. Entonces, quiero que veáis un poco la diferencia entre el Parkinson y el parkinsonismo. Lo voy a comentar por si conocéis a alguien, ¿vale? O algún caso, pues que os quede un poquillo claro. El Parkinson, como decíamos, es una enfermedad neurodegenerativa como tal, pero el parkinsonismo, digamos que es como un síndrome. O sea, el parkinsonismo no es una enfermedad neurodegenerativa como tal, sino que lo que pasa en el parkinsonismo es que empiezan a aparecer síntomas, sobre todo a nivel motor, de la enfermedad de Parkinson, pero sin ser Parkinson en realidad. ¿Y esto por qué pasa? Pues puede pasar, por ejemplo, en personas que tienen otras patologías asociadas y a lo mejor llevan, ¿qué os digo?, 20 o 25 años tomando antidepresivos, anticolinérgicos, y esa medicación hace que al final puedan desarrollarse temblor, rigidez, que son síntomas muy característicos de la enfermedad de Parkinson, ¿vale? Pero en realidad no cursa de la misma manera que la enfermedad de Parkinson, ¿vale? Su evolución es un poco diferente. Por eso se hace esa distinción y es verdad que ya los neurólogos pues hacen un diagnóstico muy diferencial. Antes lo englobaban todo en el Parkinson, pero ahora ya, bueno, se afina bastante, porque también es importante a la hora de la medicación y demás. Entonces, para que... No, retrocede. Para que se dé el parkinsonismo, al menos deben de darse 2 de estos síntomas que tenéis aquí. Tiene que haber temblor, ¿vale? Sobre todo cuando las extremidades están en reposo, cuando no hay movimiento. También pueden aparecer movimientos lentos, lentitud en general de todos los movimientos. Rigidez muscular o alguna alteración del equilibrio y la postura, ¿vale? Con que se den 2 de estos es posible que haya un parkinsonismo. El equilibrio es cuando andamos. Cuando hablamos de la marcha, pues en la hora de caminar, tú vas caminando y hay personas que a lo mejor
con algún Parkinson, algún parkinsonismo, pues puede ser que haya pérdida del equilibrio, incluso que los pies se queden trabados en el suelo, la sensación de que parece que tenemos un imán en los pies y nos quedamos clavados, y es muy difícil. A lo mejor en las zonas de paso, cuando hay puertas y demás, hay personas con Parkinson y parkinsonismo que les cuesta, se quedan como trabados, ¿no? Entonces, hasta que no hacen este movimiento igual, no pueden seguir andando, ¿vale? Ahora sí, Rubén. Lo ha hecho para atrás. Vale. Bueno, normalmente, ¿qué nos hace sospechar? Normalmente en la enfermedad de Parkinson, la sintomatología motora aparece sobre todo en un lado del cuerpo. Es lo más normal, ¿vale? Si vemos que no hay una asimetría ahí, pues puede tratarse de un parkinsonismo, por ejemplo, que es otra de las diferencias, ¿vale? Cuando, por ejemplo, que también yo he visto casos de personas que de repente empiezan a manifestar caídas, pérdidas de equilibrio, empiezan a tener problemas, muchos problemas de memoria, de una forma muy repentina, problemas para tragar, cuando comen, cuando beben y demás. Y cuando sobre todo sube mucho la tensión arterial y les cuesta mucho trabajo levantarse de la cama porque se marean y demás, ese inicio tan repentino también nos puede hacer sospechar que en vez de enfermedad de Parkinson puede ser un tipo de parkinsonismo, ¿vale? Porque la enfermedad de Parkinson se da de una forma, digamos, más progresiva. No aparecen estos cambios de forma tan brusca, ¿vale? Cuando, por ejemplo, personas que le han diagnosticado Parkinson y empiezan a tomar levodopa, que es lo que contrarresta que haya más dopamina en el cerebro, y empiezan a ver los neurólogos que no responden al tratamiento, ahí también nos puede hacer sospechar de que se trata de un parkinsonismo en lugar de un Parkinson, ¿vale? Y bueno, como decíamos antes, aunque comparten sintomatología, es diferente el Parkinson al parkinsonismo, ¿vale? Y esto hay que tenerlo muy en cuenta porque el tratamiento dependerá de si es una cosa u otra, pues es diferente, ¿vale? Y el comportamiento que tengan las personas también cambia. Vale. Ahora nos vamos a ir, ya os digo, si tenéis alguna duda o queréis comentarme algo, me podéis interrumpir, ¿vale? Siempre que queráis. ¿Cuáles son los síntomas de la enfermedad de Parkinson? Normalmente diferenciamos entre dos tipos de síntomas, los síntomas motores y los no motores. Dentro de los síntomas motores tenemos temblor en las manos, los brazos, las piernas, la mandíbula, incluso en el tronco. Esto no quiere decir que haya personas que tiemblen. Yo conozco a muchos enfermos de Parkinson que no tienen temblor, ¿vale? Pero puede darse el temblor tanto en las manos como en las extremidades superiores, inferiores, incluso en la mandíbula y el tronco, ¿vale? Esto, puede ser que el temblor sea en todas las partes del cuerpo que he dicho, o que sea solamente en una parte del cuerpo, que es lo más habitual, o que a lo mejor haya un temblor en la mano, pero no en la mandíbula, o al revés, ¿vale? Como he dicho antes, esto no es una ciencia exacta. ¿Qué aparece también? Mucha rigidez. Aparece mucha rigidez, sobre todo en los brazos, las piernas y el tronco. Personas que van caminando y de repente se les queda rígida la pierna y les cuesta trabajo caminar con la normalidad que lo hacían antes de manifestar estos síntomas, ¿vale? También se da una lentitud de los movimientos en general, ¿vale? No solamente de los brazos, de las piernas, sino también en el habla, por ejemplo. Se afecta un poco toda la musculatura del cuerpo. Entonces la lentitud es generalizada, ¿vale? Luego también aparece, que lo hemos dicho antes, los problemas del equilibrio y coordinación, ¿vale? Pues personas a lo mejor que ya nosotros, por ejemplo, de forma automática vamos andando por la calle, nos suena el teléfono y a que ni lo pensamos, de forma automática lo sacamos del bolsillo y vamos hablando. Personas con enfermedad de Parkinson o parkinsonismo les cuesta más trabajo ese tipo de cosas, ¿no? Ya tienen que pararse un poco a pensar a la hora de caminar, de meterse la mano en el bolsillo, de hablar por teléfono, ¿vale? Se refiere un poco a eso. Otros síntomas que aparecen, hipomimia. ¿Sabéis lo que es? Bueno, pues hay poca expresividad facial, sobre todo a nivel facial, ¿vale? Después lo veremos. Se llama también efecto de máscara. Las personas que tienen Parkinson les cuesta un poco gesticular, ¿vale? Es como si tuvieran inexpresión en la cara. Cuando nosotros estamos felices y contentos, se nos nota, ¿no? Manifestamos esa alegría. Cuando estamos tristes, igual. Pues digamos que a los afectados por Parkinson les cuesta eso. Es como si no tuvieran expresividad en la cara, sobre todo a nivel facial,
¿vale? También aparece hipofonía. Estas personas tienden a no modular, a no saber estabilizar el tono de voz de una manera constante. O sea, aparecen esas fluctuaciones y empiezan a hablar normal, pero luego tienden a ir hablando cada vez más bajito. Hola, buenas tardes. Adelante. Entonces, normalmente las personas afectadas por Parkinson tienden a hablar más bajito. Empiezan a lo mejor con un buen tono de voz, pero no son capaces de mantenerla y van bajando el volumen. Es como si cuando nosotros ponemos la radio y la vamos bajando el volumen, pues un poco parecido a eso. Aparece también disartria. Esto quiere decir que hay personas a las que les cuesta articular bien las palabras, ¿vale? Por eso también es muy importante el trabajo de la logopeda. A la hora de pronunciar las palabras y articularlas, pues les cuesta un poquito, ¿vale? Por esa lentitud de movimientos que hablábamos antes, ¿vale? Otra cosa que pasa, no en todos, pero también se alorrea. Estas personas a veces generan muchísima saliva, entonces casi no son capaces de tragar tanta, ¿no? Para esto hay tratamientos de cara de la logopedia y se puede hablar con el neurólogo para remediar un poquito esto. Hay fármacos que sirven para paliar esto, pero es muy incómodo para las personas que lo padecen, ¿vale? Porque es la sensación de siempre tener baba ahí en la boca, porque no generan más saliva de lo que es lo normal, ¿vale? Luego, otra de las cosas que aparecen, pues dificultad para caminar o hacer labores simples, lo que son las tareas de nuestra vida cotidiana, ¿vale? Empiezan a tener problemas de ese tipo. Esto que he comentado, pues se engloba dentro de lo que son la sintomatología motora, ¿no? Del movimiento, por decirlo de alguna manera. Luego también aparecen síntomas no motores, del tipo ansiedad, depresión, alteraciones cognitivas. Empiezan a tener a lo mejor fallos en la memoria, sobre todo en la memoria de trabajo, en la atención sostenida, ¿vale? También puede aparecer apatía por el propio diagnóstico en sí, pueden estar un poco apáticos y pueden perder un poco la ilusión por hacer las cosas que antes a lo mejor podían hacer y ahora les cuesta más trabajo, ¿vale? También puede aparecer problemas de sueño, tanto insomnio por las noches como que cambien un poco el ritmo de sueño-vigilia, duerman de día y de noche estén más despiertos, ¿vale? Eso es muy típico también en la enfermedad de Parkinson. Incontinencia, tanto urinaria como fecal, también puede aparecer, por ese lentecimiento motor del que hablábamos al principio. Sobre todo, es muy común el estreñimiento, por el propio lentecimiento, como decimos, ¿vale? Eso es algo que hay que tratar y es muy, muy típico de las personas que padecen enfermedad de Parkinson. Anosmia, hay personas que pierden el olfato. Muchas de las personas afectadas por Parkinson pierden el olfato, sobre todo lo que les cuesta más reconocer de forma olfativa son los olores fuertes, ¿no? Tipo, pues no sé, los pepinillos en vinagre, cosas que tienen un olor fuerte, a ellos les cuesta más trabajo esa discriminación. Y luego también aparecen problemas de deglución a la hora de tragar. Hay que tener mucho cuidado y trabajarlo mucho porque las personas afectadas por Parkinson, sobre todo con ciertos alimentos, tienen bastantes dificultades para tragar, ¿vale? También pueden aparecer alteraciones visuales y fatiga. Hablamos ahí de una fatiga crónica por el propio lentecimiento motor que existe y porque, luego ahora más adelante vamos a ver que hay medicación que lo que hace es un poco, se vienen un poco abajo, ¿vale? Hasta que esa medicación se controla y demás. ¿Sí? Vale, ahora vamos a empezar a ver cuáles podrían ser signos que nos hacen alertarnos a nosotros de que pueda haber algo que no funcione bien en nuestro organismo, ¿vale? Fijaros, temblor. Que ya os digo que hay personas con enfermedad de Parkinson que no tiemblan, ¿vale? Que yo me he encontrado muchísimos casos que pensamos, cuando hablamos de Parkinson asociamos personas que tiemblan. No se me ocurrirá a mí darle un vaso de agua a una persona con Parkinson, no. Es una leyenda urbana. Hay personas con Parkinson que no tienen ningún temblor, ¿vale? Yo me lo encuentro muy a menudo en el despacho de psicología. Pero es un signo que puede aparecer, ¿vale? Sobre todo en las piernas, en los brazos o en la mandíbula, ¿vale? Si empezamos a ver que de repente un día empezamos a temblar sin que haya una causa, pues tenemos que ir a que nos vea el médico porque algo puede pasar. ¿Cuándo es normal el temblor?
El 70%. ¿Cuándo es normal que temblemos? Pues por ejemplo, después de hacer una actividad física, el que practique, pues yo qué sé, el que corra o el que... Es normal que después de hacer ejercicio, después de haber ido a un gimnasio, nuestro cuerpo cuando se para y está en reposo tengamos ese temblor, pero eso es lo normal. Lo que no es normal es que de un día para otro empecemos a ver que nos está temblando una mano o un pie, puede ser tanto en reposo como en movimiento, ¿vale? Letra pequeña, de repente vemos un día que empezamos a escribir y la letra... Empezamos a escribir bien, pero de repente empezamos a ver como que cada vez escribimos más pequeñito, más pequeñito. Eso es un síntoma muy, muy característico de la enfermedad de Parkinson y que también hay que tratarlo. La logopedia también sirve para eso. Pensamos que la logopedia solamente es para tratar problemas de producción y de comprensión del lenguaje, articulación y demás, pero no. En la logopedia también se trata la grafía esta tan pequeñita, tan característica de las personas con enfermedad de Parkinson. Cuando observemos esas cosas de un día para otro, o que nos pasa y antes no nos pasaba, pues también es un signo que tenemos que tener en cuenta para ir al médico y comentárselo, ¿vale? ¿Qué os pasa? Porque normalmente ellos pues tienen sus estrategias también. Cuando tienen problemas así con la letra, pues escriben en mayúscula, ¿verdad, Pedro? Pues es más fácil, ¿no? Mayúscula y todo mucho más legible y demás. La pérdida de olfato, la anomia de la que hablaba antes, ¿no? Bueno, pues imaginaros, hay muchas personas que han pasado COVID y que desde entonces tienen esa sintomatología, ¿no? Pero no es lo normal, quiero decir, cuando veamos que de un día para otro perdemos el olfato sin motivo aparente, pues también es algo que tenemos que tener en cuenta, que nos debe alertar para comentárselo al médico, al menos y que nos revise, ¿vale? Problemas con el sueño, como decíamos antes. Por ejemplo, ellos lo dicen menos, pero las parejas, por ejemplo, de las personas con Parkinson, pues tienden a decirnos a nosotros, a mí cuando van allí a la consulta de psicología, pues que ya notaban previamente, antes del diagnóstico, porque cuando se dormían sus parejas, daban muchas patadas, o puñetazos, o unos retemblíos así muy grandes. Esas cosas, si empiezan a aparecer de una forma muy frecuente, también puede hacernos sospechar de que puede ser que esté pasando algo raro. ¿Qué más cosas? Dificultad al caminar o moverse. Lo que comentábamos antes. Personas que, pues bueno, que van andando normalmente y si empezamos a ver que se nos traban los pies, que tenemos la sensación de los pies imantados, como si nos quedáramos pegados en el suelo, o si tenemos muchos tropiezos, empiezan a aparecer caídas y demás, también es algo que tenemos que mirarnos, ¿vale? O empezamos a no bracear, que es otro signo muy característico de las personas con Parkinson, pues podemos sospechar que algo está pasando, ¿vale? El estreñimiento. Hay personas que son estreñidas de siempre, ¿no? Pero bueno, las personas que normalmente tienen estreñimiento, pues tienen a lo mejor llevan un estilo de vida como una dieta más saludable, con más vegetales, con más verduras, con más frutas y más o menos lo controlan. Pero si normalmente no hemos sido estreñidos nunca, no hemos tenido nunca estreñimiento, aunque esto es algo que puede fluctuar, ¿no?, a lo largo del tiempo, pero si vemos que no nos ha pasado nunca y de repente empezamos a tener esta tendencia, también son cosas para que se lo digamos a nuestro médico de atención primaria y luego vea si nos tiene que derivar al de digestivo, al neurólogo o cualquier cosa, ¿vale? La voz baja. Las personas con Parkinson tienden a pensar que los que están a su alrededor se han quedado sordos, todos, porque de repente inician una conversación y dicen, no te escuchamos, es que no me escucharás, pues serás tú que te estás quedando sordo, ¿no? Ya es que tienden a hablar, es como si yo estoy ahora modulando, ¿no?, y de repente empiezo a hablar un poquito más bajito, a que me escucháis menos. Pues esa es la sensación, ¿no? Cuando hay esa tendencia y esa fluctuación en la voz, es un síntoma muy, muy característico de la enfermedad de Parkinson, ¿vale? Lo normal es que perdamos la voz cuando hemos estado resfriados, cuando hemos tenido la gripe, pero si ya es una tónica y vemos que no se recupera ese tono y ese volumen en la voz, malo. La falta de expresión facial o el aspecto de máscara. Las personas que empiezan a manifestar enfermedad de Parkinson, pues tienen esa expresión como de
de poca expresividad, sobre todo a nivel facial, ¿no? Es como que cuando están contentos, o están más serios, o están más tristes, pues que prácticamente la expresión de la cara no cambia, es casi siempre la misma. Ese es el efecto máscara que... Exacto, sí, un poco como dice Rubén, como si tuvieran cara de póker, ¿no? No pasa en todos, pero hay personas a las que sí le ocurre. Mareo o desmayo. ¿Alguna vez habéis tenido la sensación de cuando estáis sentados en una silla y os levantáis muy rápido, que es como que os mareáis? O alguna vez os ha pasado, ¿no? A vosotras y a mí también y a todos. Pero ¿qué pasa? Si eso ya empieza a pasar de una forma muy, muy frecuente, sobre todo cuando nos levantamos de la cama por la mañana, o cuando nos levantamos del sofá o de la silla para sentarnos en el sofá, cuando ya tenemos un bajón importante, que no es un mareillo de estos que dice, uy, me he levantado muy rápido y se me ha ido un poco el cuerpo. Cuando vemos que pasa de una forma muy frecuente, eso se llama hipotensión ortostática y lo padecen mucho las personas con Parkinson. Es como que no pueden levantarse tan rápido, ¿no? Tienen que hacerlo poco a poco. Entonces tenemos que estar pendientes por si nos pasa muy a menudo, también comentárselo al médico. El encorvamiento de la espalda también es un síntoma muy, muy característico de las personas con Parkinson. Lo que decía antes, tienen poco braceo, las personas con Parkinson pueden ir andando así, en esta postura, y tienden a encorvar la espalda, a echarse hacia adelante. Es también algo muy, muy típico de las personas con Parkinson. Si vemos que de la nada, sin tener contractura ni tener nada físico, empezamos a ver que nos vamos encorvando hacia adelante, que nos braceamos y demás, es un síntoma también muy típico, ¿vale?, de la enfermedad de Parkinson. ¿Cómo se diagnostica esto? Y esto es importante, porque llegar al diagnóstico de la enfermedad de Parkinson o de los parkinsonismos no es nada fácil. Y más conforme están ahora los neurólogos. Porque tenemos un problema gordo aquí en la provincia de Jaén con neurología, ¿no? No sé si vais al neurólogo, habéis ido, conocéis a gente, pero hay poquísimos neurólogos aquí en la provincia de Jaén. En Córdoba ya cambia la historia, pero aquí en Jaén hay muy pocos, tres. Tres neurólogos para todo, ¿vale? Para toda la provincia de Jaén, para atender las urgencias, para atender a los ictus, todo. No solamente Parkinson, Alzheimer, trastorno del movimiento, ictus, urgencias, entonces es inviable, ¿no? Pero bueno, llegar al diagnóstico, como decía, no es cosa fácil. Normalmente, ¿qué pruebas suelen mandar a los neurólogos? Normalmente, el primer paso es que las personas que están alrededor de personas que tienen esta sintomatología, lo normal es que la gente vaya al médico de atención primaria, al médico de cabecera, ¿no?, le explique un poco lo que está pasando, y si el médico de atención primaria no es muy pasota, igual si damos con alguno que tengamos suerte, nos derive al especialista, al neurólogo, o nos diga, la puedo mandar al neurólogo, pero igual 2 años y medio, 3 años. Si te la puedes permitir, vete por lo privado, porque esto es importante verlo, ¿no? No sé si conocéis casos o os suena esto que os estoy contando. Vale, pues con un poquillo de suerte, si el médico de atención primaria lo cree oportuno, te puede derivar al neurólogo o no, ¿vale? Pero bueno, ya van más concienciados en la atención primaria de que estas cosas las tiene que ver un especialista. ¿Qué pruebas son las que suelen mandar? Pues pruebas como una resonancia magnética, un SPECT. También hay una hora que hace como un recuento de la dopamina que tenemos en el cerebro, se llama DASCAN, pero bueno, esto se lo han hecho a algunos, pero a otros no. Pero bueno, esta prueba es muy concluyente porque lo que hace es hacer un recuento de la dopamina que tenemos en el cerebro. Si la dopamina está muy por debajo de los niveles normales, pues seguramente hay una enfermedad de Parkinson o un parkinsonismo, ¿vale? ¿Qué más cosas se pueden hacer? Análisis de sangre, una analítica completa para descartar otras cosas, sobre todo, ¿vale? Como decía, además, otras veces lo que pasa es que hay tanta saturación que el propio neurólogo, si no lo tiene claro, lo que hace es mandar levodopa. Que la levodopa no es otra cosa, nada más que es una forma de engañar al cerebro para que el cerebro crea que sí está generando la cantidad suficiente de dopamina, ¿vale? Que es lo que está bajo cuando hay enfermedad de Parkinson. Si el neurólogo manda levodopa un tiempo y ve que la sintomatología motora que hemos comentado antes, los temblores, la rigidez, la lentitud, disminuye, dice por descarte, Parkinson o parkinsonismo,
Muchas veces el diagnóstico se tiene que hacer por descarte, porque no siempre las pruebas que se nos hacen son concluyentes, no están claras. Entonces, cuando ya ven que las pruebas no han salido así nada extraño, lo que hacen es mandarle levodopa para ver, por descarte, si se trata de enfermedad de Parkinson o no. ¿Vale? Y lo que os decía, el diagnóstico a veces, ¿qué pasa? Que lleva muchísimo tiempo y se dilata mucho en el espacio. Si a eso le unimos que ya normalmente tardan en darnos la visita con el neurólogo inicial, la de diagnóstico, 2 años y medio más o menos, pues mientras que te hacen las pruebas, que pasa otro tiempo, te dan los resultados y te diagnostican, han pasado 4 o 5 años, la persona está sin medicación y ya pues la enfermedad avanza. Esto no va mejor. Entonces, cuanto más dilatemos el diagnóstico en el tiempo, va a ser mucho peor, porque la persona se le va a ver más mucho su calidad de vida y a las personas que están a su alrededor igual. ¿Vale? ¿Qué medicación es la que se suele dar, la que suelen tomar las personas con Parkinson o parkinsonismo? Bueno, pues la levodopa, como decía, es de las más comunes, ¿vale? ¿Qué es lo que hace este medicamento, esta sustancia? Una vez que ingresa en el cerebro, se convierte un poco, por así decirlo, en dopamina, que es la sustancia que tienen de menos las personas que están afectadas por la enfermedad de Parkinson. ¿Qué pasa? Que también la medicación que se receta normalmente, que el neurólogo pone para tratar el Parkinson o los parkinsonismos, tiene muchísimos efectos secundarios. Y ajustar la medicación no es un tema fácil tampoco. ¿Por qué? Porque este tipo de medicación, hay personas, no a todas, pero a la mayoría de las personas empiezan a tener alucinaciones, le genera discinesias, que son movimientos involuntarios. Entonces, a veces es peor el remedio que la enfermedad. Por eso, también desde la Asociación de Andújar, estamos reivindicando y estamos luchando muchísimo con la Federación y demás provincial para que, si por lo menos las personas con Parkinson no tienen una revisión de 3-4 meses, que es la que deberían de tener para controlar el tema de la medicación y demás, que al menos tengan el contacto con una enfermera de enlace anexa a neurología para ir controlando la medicación, porque a veces les sienta fatal la medicación, fatal, y entonces tendrían que ser revisados cada 2 o 3 meses, un poco a demanda en función de cómo le está sentando la medicación a esa persona afectada, ¿vale? También tenemos ahora la carbidopa levodopa inhalada. Esto es como un inhalador que se llama Imbrilla. Está tomando mucho auge, no sé si os suena o lo conocéis, si tenéis. Bueno, pues es como un inhalador que digamos que sirve como de medicación rescate, ¿no? ¿Conocéis a las personas que tienen asma, que se ponen el Ventolin? Pues un poco funciona de una forma parecida, ¿vale? Para que me entendáis. ¿Qué le dice el neurólogo? Mira, cuando veas que te has tomado la levodopa y que no te hace efecto, a las 2 o 3 horas, si tú te ves flojo, te inyecta el Imbrilla. ¿Qué pasa? Yo tengo pacientes que lo usan, pero ya cuando están mal les cuesta mucho trabajo cargarlo. Y eso es un inconveniente que tiene esto. Tampoco se puede abusar mucho porque llega un momento en que no hace efecto el efecto que tendría que hacer, ¿vale? Entonces, esto de la medicación de Parkinson es un tema un poco complejo. Yo no voy a profundizar muchísimo, primero porque no es mi área y segundo porque quiero que hablen también Pedro y Manolo, pero que es un tema complejo, ¿vale? Que hay que tomárselo con calma, sobre todo a ellos, que tienen que tener muchas veces mucha paciencia y estar muy pendientes de los síntomas, si les está viniendo bien, si no, si se sienten mejor, peor, si está siendo eficaz la medicación. Esto nos daría para 3 charlas más, ¿vale? La infusión de carbidopa levodopa. Hay unas bombas, la duopa, que son como unas sondas de alimentación. No sé si conocéis a algún enfermo de Parkinson o alguien. Bueno, pues vale, pues cuando la medicación no hace el efecto esperado, el neurólogo decide poner a veces una bomba que se llama duopa, que es como una sonda, y lo que hace es que la medicación ingresa directamente al intestino, ¿vale? Es como un gel que así se supone que llega antes al organismo y hace más efecto. Esto va para cuando la medicación no hace el efecto esperado, ¿vale? Esto no excluye que se siga tomando medicación, ojo. ¿Pero has dicho al intestino? Sí, porque es como una sonda gástrica, igual.
Es una sonda y entonces la textura es como en forma de gel y llega directamente al intestino, porque por la lentitud, porque la absorbe antes. Claro, hablábamos antes, al principio, de la lentitud que ellos tienen a nivel muscular. Entonces hay veces que hasta que ellos digieren un poco esa medicación y se manda al cerebro tarda mucho, entonces así es algo más rápido. ¿Cómo? No lo conocía. A ver, también es verdad que los neurólogos, como tienen poco tiempo y demás, pues ellos mandan medicación y a las personas que ven normalmente en consulta ya proponen, si lleva un tiempo que la medicación no está siendo efectiva, son ellos los que proponen quiénes son candidatos a este tipo de tratamiento o quiénes no. ¿Vale? Nosotros tenemos... ¿Perdón? La edad también. Depende de la edad, del estadio de la enfermedad en la que se encuentren, ¿vale? Luego también, claro, esto tiene sus riesgos. El riesgo de tener una sonda ahí, puede haber infecciones, puede haber gente que no le vaya bien. Por eso los neurólogos estudian muy bien qué personas podrían ser candidatas y cuáles no, ¿vale? ¿Qué más cosas? Bueno, luego se pueden... agonistas de la dopamina, que son, bueno, muchos fármacos que lo que hacen es simular los efectos de la dopamina en el cerebro, ¿vale? Para engañar un poco al cerebro y que piense que seguimos fabricando nosotros dopamina. Luego está la entacapona y la opicapona, que esos son fármacos muy nombrados en Parkinson y muy típicos, que estos verdaderamente sí que son muy efectivos si no manifiestan los síntomas secundarios que tienen. Yo tengo una paciente en concreto que mejoró bastante el tiempo que estuvo tomando entacapona y opicapona, pero hasta que empezaron a darle unas diarreas tremendas. Entonces, cuando empezamos a manifestar ese tipo de síntomas, diarreas, náuseas, vómitos, mucha discinesia, movimiento involuntario, hay que suspender la medicación. Con lo cual, es lo que os decía antes, a lo mejor conseguimos paralizar el temblor y esa rigidez, pero la medicación que nos ponen nos da unas diarreas tremendas. Esta paciente mía estuvo un mes con diarrea y demás, y ya le suspendieron el tratamiento y le pusieron otro para probar porque ese no lo toleraba. ¿Te suena a ti? Sí, ¿no? Es que pasa eso, ¿no? Los neurólogos prescriben medicación. Lo bueno es que todavía, bueno, en Parkinson hay mucha medicación con la que probar, pero es verdad que también hay que estar muy atentos a los síntomas secundarios, porque si va a mejorar del temblor, la rigidez, pero luego va a estar con unas diarreas tremendas, pues no compensa, ¿no? Eso es lo difícil del Parkinson, ajustar la medicación y que te siente bien. El caso de Pedro, que ahora después nos lo comentará, que acertaron casi a la primera. Pero bueno, eso no pasa. Eso no es lo normal. ¿Vale? Bueno, durante mucho tiempo también se usaron anticolinérgicos, pero bueno, también este tipo de medicamentos pues se ve que provocan muchísimas alucinaciones, estreñimiento, problemas para orinar, en fin, ya hay que sopesar, que eso lo hace el neurólogo, si compensa o no compensa, ¿vale? Poner una medicación u otra. La amantadina también es algo muy típico de la enfermedad de Parkinson, no se la recetan a todos, pero también, ¿vale? Se puede administrar con carbidopa de levodopa y sobre todo sirve para controlar un poco los movimientos involuntarios que tienen las personas con Parkinson, pero claro, como todos tienen sus efectos secundarios. Aquí pueden aparecer decoloración de la piel, manchas, hinchazón de tobillos, de articulaciones, ¿vale? Entonces por eso hay que equilibrar un poco y ver si compensa o si no, ¿vale? La enfermedad de Parkinson no tiene cura, ¿vale? Se pueden paliar un poco los síntomas motores y demás de los que hablamos, pero no tiene cura como tal, ¿vale? ¿Qué es lo que hay que tratar? Pues cuando además curse con un deterioro cognitivo, por ejemplo, cuando veamos que hay problemas de memoria, de atención, pues debería de darse también estimulación cognitiva, ¿vale? Que hoy día pues hay muchos programas de estimulación cognitiva que pueden ayudar a las personas con Parkinson a mantener sus funciones cerebrales activas, ¿vale? Hay terapias tradicionales y terapias con nuevas tecnologías. Las nuevas tecnologías están pegando fuerte últimamente y bueno, es una opción para mantenerse un poco más activos cognitivamente, ¿no? Eso desde el punto de vista de la psicología.
También algo fundamental es la fisioterapia y la logopedia. Pues la propia rigidez que tienen deben de ser tratados por un fisioterapeuta. Porque el pararse, una persona que normalmente haya estado activa, pararse de golpe, eso ya conlleva algo que volver a empezar y a iniciarse otra vez cuesta mucho trabajo. Entonces, cuanto más activos estén, mucho mejor, ¿vale? Con la logopeda, pues también es importante porque ellos empiezan a tener esos problemas a la hora de articular las palabras, como comentábamos antes, y los sonidos, y luego también por esa lentitud que tienen motora, algunas personas empiezan a tener muchos problemas con la deglución a la hora de tragar, no solamente comida más sólida, sino también líquido. Entonces ahí es importante incluso la prevención con la logopeda, que ella, en nuestro caso, nuestra compañera, allí en la asociación, pues lo que hace es reeducarlos en la postura, en la respiración, en fin, cómo tienen que hacer los movimientos a la hora de articular los fonemas, cómo deben incluso de hasta masticar a la hora de comer. Todas esas cosas son importantes porque luego puede haber un problema ahí más grave, ¿vale? Tratamientos que están en desarrollo. Esto lo voy a nombrar nada más porque esto es algo que es verdad que a nosotros nos llega mucha información, pero esto está todavía muy en el aire, ¿vale? Se está trabajando en ello. Existe la terapia génica y la terapia celular. Y todo esto conlleva, porque están trabajando con células madre y demás, para intentar regenerar esa dopamina que el cerebro pierde, básicamente, ¿vale? Pero son cosas que están muy en estudio, se están desarrollando y todavía, hasta que no intervenga la farmacéutica y demás y haya inyección económica, no vamos a saber lo que va a pasar con estas terapias, ¿vale? Pero para que sepáis que están ahí, que existe. Otra opción, cuando ya la medicación no hace ningún efecto y demás, la cirugía. No sé si habéis escuchado hablar de la estimulación cerebral profunda. Eso es IFU. Ahora lo vamos a explicar también. La estimulación cerebral profunda no deja de ser una cirugía, ¿vale? Con todo lo que conlleva una cirugía, claro. Lo que pretende es, sobre todo, esto se hace para controlar la sintomatología motora. Personas que tienen mucho temblor, muchos movimientos involuntarios y que les afecta verdaderamente en su día a día, pues son a lo mejor los candidatos perfectos, que eso lo decide el neurólogo, según la historia de vida del paciente. Tienen que llevar al menos 4 o 5 años con el diagnóstico. Esto no se puede hacer recién diagnosticado, porque tienen que ir viendo cómo va funcionando la medicación, ¿vale? Entonces la idea es esa, se usa como un dispositivo que es como un electrodo, que lo que hace es impulsar de forma eléctrica al cerebro un impulso para controlar un poco el movimiento y que haya menos temblor, menos rigidez y demás, ¿vale? Normalmente es como cuando te ponen un marcapasos, pues igual, normalmente se suele poner o en la zona del tórax o del abdomen, y eso lo que hace es generar ese impulso eléctrico para ir mejorando los síntomas, ¿vale? Pero como os digo, esto es verdad que ha funcionado en algunas personas, pero es el neurólogo el que decide si se hace o no, ¿vale? Pásame, Rubén, que vamos a ir agilizando. Pues como digo, esto me lo puedes pasar porque ya lo he explicado un poco. Esto es lo que tú decías, el tratamiento con ultrasonidos focalizados de alta intensidad, IFU. Aquí sí es verdad que son como unas pequeñas descargas, ¿vale?, que se hacen con el paciente despierto, y lo que se hace es, se hace como una lesión con calor. Se hace además, esto no se hace en quirófano, esto no hablamos de cirugía. Aquí te meten en una sala donde te hacen como si te fueran a hacer una resonancia magnética, te cubren la cabeza y demás, te humedecen la zona para que no haya lesiones a nivel de la piel, y lo que hacen es hacer una lesión con calor, con unos ultrasonidos. El paciente está despierto y ellos pueden ver si se ha mejorado el temblor y demás. Una vez que tienen eso localizado, aumentan la temperatura y hacen esa lesión, y así se controla un poco el temblor. Parecido. Y muy localizado. Exacto, ¿vale? Lógicamente también es el neurólogo el que decide un poco los posibles candidatos o no a tener este tratamiento. Pásame, Rubén. Luego, es lo último ya que os voy a comentar, ahora ya pasan a hablar Pedro y Manolo. Para ayudar un poco y facilitar la labor a los neurólogos, ¿vale?, porque como hay saturación y demás, hay un holter que se llama StatOn, que es como un pequeño dispositivo
que las personas con Parkinson pueden usar desde casa para ver si la medicación está funcionando de forma correcta. Esto es importante porque nosotros desde la asociación lo que hacemos cuando nuestros pacientes van al neurólogo es rellenar un documento que nos mandó la Federación Española de Parkinson, donde ellos anotan cómo le está yendo la medicación, cuándo ven que es menos eficaz y demás. Pero este dispositivo lo que hace es darle información a los neurólogos de si ha habido caída, de si la medicación está funcionando de forma correcta o no. Es importante para las personas que tienen esas fluctuaciones en la medicación y no terminan de encontrarse bien. Le da información a los neurólogos de forma muy inmediata. Además, se pueden almacenar muchos datos y se puede mantener lo que es la confidencialidad de los datos. Cuando el neurólogo quiere, pues descarga esa información por Bluetooth y es relativamente fácil de obtener ese tipo de información para controlar muchísimo mejor lo que es la medicación y para ahorrarse tiempo en las consultas, ¿vale? Esto ya se está empezando a usar, la idea es que se utilice en los países de la Unión Europea, ya se está probando en algunos sitios, ¿vale? Seguramente aquí en Andalucía tardará en llegar como todo, pero para que sepáis que existe, ¿vale? Sobre todo para facilitar esa labor a los neurólogos por toda la saturación de las consultas que hay y demás, ¿vale? Bueno, pues no me voy a extender mucho más. No sé si os ha quedado un poquito más clara lo que es la enfermedad de Parkinson, los parkinsonismos y demás. No sé si habéis estado muy callados porque no tenéis duda o porque yo... Vale. De todas formas, no sé si tenéis alguna duda, si queréis comentar algo, si le damos paso a Manolo y a Pedro. Si tenemos una familia, yo mi padre. ¿Tu padre? 10 años. 10 años. ¿Con Parkinson o...? No, parkinsonismo. Parkinsonismo. La medicación no le hace todo el bien si fuera un Parkinson tradicional, dice el médico. Le toca el mes que viene, después de 2 años esperamos. No sabemos si lo vamos a llevar, porque está muy imposibilitado. Y tiene todo lo que has dicho, porque Es que tarda mucho en llamarte. Sí, es verdad que si no hay posibilidad de ir a por lo privado, la sanidad pública hay mucha demora. ¿Y tu padre que está o sea, por qué dice que está en cama o algo, todavía tiene movimiento? está muy cerca. Motormente acabado, todos los síntomas que has dicho los tiene. Lleva 10 años diagnosticado, me dice. Ahora lleva un mes, ha caído 3 veces. Deja de caer todo. Yo se ha caído 3 veces. Yo llevo desde el 2000. Rígido total. ¿Ha tenido algún tipo de estimulación? ¿Alguna vez la habéis llevado al fisio? No, ¿verdad? Una vez, pero muy esporádica. De una forma muy puntual. Y como la cuesta se queda esta mañana, 8 horas, 9 horas, se queda. Y yo bajo la pierna. Para moverlo, me peleo con él, yo quiero moverlo, más resistencia. Porque tiene mucha rigidez. Puede ser por esa rigidez que comentábamos antes. Notamos eso que has dicho, que llega a la puerta, Y se queda... bien, y llega y se para. Venga, que vamos a llegar al objetivo, vamos. De todo. Eso cuesta algo. Claro, supongo. Pues a No ver, sabía que en Andújar, en Jaén sí sé que había. en Andújar sí, vamos. Ya llevamos, ¿cuántos años, Rubén? Desde 2013. Empezamos en el 2013. Este año Cumplimos 12. Que todo lo que tengo es Parkinsonismo. y entonces me pone incisiones alrededor de los ojos y en el cuello. En el cuello. Yo he tenido pacientes a las que también se los pone. Y desde el 2015 que estoy con tratamiento. Con medicación, supongo. ¿Y va al fisio o con la logopeda o algo o no? Pues debería de ir al fisio, que le va a ayudar para toda la sintomatología motora. Buenas tardes, me llamo Pedro Expósito, tengo Parkinson desde el año 2020, desde noviembre aproximadamente. Yo me lo detecté a la hora de moverme, de vestirme en la cama, de ponerme los calcetines, de afeitarme. Entonces, en un par de meses fui al médico de cabecera, entonces lógico, me mandó al neurólogo. Entonces yo lo primero que hice fue a un fisio, porque yo me encontraba débil, entonces fui a hacer ejercicio en el fisio, mientras cuando fui mandarnos al neurólogo y me dijeron que tardaba 1 año y medio, pues entonces mi entorno, mi mujer y mi hija me dijeron, nada, un neurólogo particular. Y entonces yo, el neurólogo particular en Sevilla, que está mi hija, total,
que pidieron cita y en enero estaba en el neurólogo. O sea, estamos hablando de diciembre, enero. Entonces, en enero a mí me llevaron al neurólogo, me hicieron las pruebas, unas pruebas me hizo la Seguridad Social, que eran analíticas simples, y después pues ya las otras pruebas, un test craneal o todas esas cosas, pues fueron privadas, claro. Pero yo en febrero tenía el tratamiento y en marzo estaba en la asociación. Que en la asociación, por ejemplo, yo hago 3 días, lunes, miércoles y viernes, hago oficio, hago psicología por ordenador y está el logopeda. Entonces, claro, eso te ayuda. O sea que entonces yo realmente, yo ya en abril o mayo estaba recuperado completamente. Bueno, recuperado. Nadie le gusta tener una enfermedad, vamos por partes, nadie le gusta estar enfermo, pero lo único que hago, mi vida es normal. O sea, mi vida es normal, esas circunstancias ya te sirve hasta de entretenimiento. Entonces, el neurólogo, lo que me comentó, me tranquilizó muchísimo, que no es tan negra como la ha pintado. Hombre, es negro porque es una enfermedad, pero hay 7 sistemas de tratamiento y después la cirugía, inclusive la hacen en Sevilla ya. O sea, me vengo y en Málaga también lo han hecho, porque yo conozco personas de Andújar que tienen la cirugía hecha. Entonces, claro, quiero decir que dentro de todo lo malo que es, que se puede frenar. O sea, exactamente, se puede frenar. Entonces, al frenar eso, pues tú ya te convences. Y otra parte muy importante, que algunas personas no saben, que los tratamientos y los medicamentos hay que tomarlos como te dicen ellos. Que antes del desayuno, por lo menos media hora. Antes de la comida, media hora. Porque claro, en una charla que tuvimos en un sitio en Linares, pues había un señor que llegaba, le daba la comida, el tratamiento. Entonces, no quiere decir que no le haga efecto el tratamiento, lo que le hace menos efecto. Entonces, hasta ahí está bien. Y otra cosa también es darle visibilidad a la enfermedad. O sea, darle visibilidad significa a tu entorno comentarlo. Porque es muy triste que un vecino, a lo mejor que tiene mucha amistad, no lo sepa. Y te vea cualquier día en un bar tomando una cerveza, haciendo así, y dirá el tío, ya viene borracho. ¿Qué ha ocurrido con un amigo mío? Que hemos estado de copa y ha llegado y dice, Antonio, ya vienes mamado. Y el pobre es la primera que se había tomado. O sea que eso es así. Entonces, claro, lo que no puede ser uno esconderlo para ti. Desde que yo estaba sin él, tú no pensás. Sí, que estaba, es lo que me vengo a referir, que no es malo, porque mira, el que es tu amigo, tu conocido, no va a querer que tú estés malo. Y si el que no te conoce y le dice y se alegra, pues peor para él. Porque eso, pero el problema es que tú te sientas bien con tu enfermedad, que sepas llevarla y a partir de llevarla, pues llevarla lo mejor que puedas, hacer las actividades que te correspondan, que puedas, y a partir de ahí, eso, porque es que es muy triste el no poder hablar con un vecino de que, oye, pues mira, me pasa esto, me pasa lo otro. Pues no pasa nada, es muy normal, como te duele la cabeza, te duele lo otro, es una enfermedad que está ahí, que se puede frenar, no se puede quitar, y lo que hay que intentar con el tiempo es frenarla. Porque yo tampoco llevo tantos años, del 20 son 25 años, 5 años, que sí, pero que dentro de eso, y yo normalmente me siento bien, hago ejercicio, algunos días es una realidad, te marea, o sea que a lo mejor vas andando y dando la vuelta de golpe y dices, ¿dónde voy? Tienes que hacerlo más suave y sin problema, pero que otra cosa no. Yo es que para alegrar un poco el tema, para que no sea todo tan triste, porque es que es verdad, se puede ser triste. Eso está ahí, pero por muy triste que te ponga, está ahí. Pues si lo sobrellevas con otro... Tienes que mover. Tienes que mover. A ver. Claro, indiscutiblemente andar todos los días. Si me permite usted, señor vicepresidente, esto es lo que yo he explicado, he intentado explicar de lo importante que es atajar y empezar a tratar cuanto antes mejor. La enfermedad de Bach, Pedro sí. fue diagnosticado y estuvo en la asociación en 0, aparte de su medicación, se ha tratado mucho con la fisio, con la logopeda, desde el punto de vista de la psicología, y fijaros cómo se nota. 3 fisios, o sea, 3 sesiones de fisio a la semana, 2 de logopeda. Y luego eso, la actitud también es importante. Exactamente. Lógico. El que anda por la mañana, anda por la tarde. El que anda por la mañana, anda por la tarde. El viernes se va de fiesta y el sábado, si es posible, también.
porque hay que vivir y ya está. Porque Qué importante la prevención. es la única solución. Entonces el problema es meterte en sí mismo y para que no te vean, meterte en sí mismo y para que no te vean los vecinos, para que no te vean los demás, que hace una cosa anormal. Y no. Cuando tú le das naturalidad, los demás lo ven con naturalidad. Y el Parkinson no es solamente temblío. Porque yo, por ejemplo, me tiemblan las manos, pero cuando estoy muy nervioso me dan ganas de pegar a aguantar porque estoy diciendo una tontería. Pero que yo normalmente los nervios no se me notan. Simplemente los gestos de la cara, que muchas veces tú ves a una persona que se queda mirando y parece que es una máscara, o dices, no me ve los gestos. Son muchos gestos, porque las enfermedades se te vienen desde años atrás. Lo que pasa es que no sabemos que la tenemos. Pero la enfermedad a lo mejor la tiene hace 15 años, simplemente. Lo que pasa es que va... No da la cara, y cuando da la cara es cuando hay que atenderla. Pero con optimismo y con realidades, con todo, hablar con todo el mundo. Bueno, va a llevar un letrero aquí en la frente, ¿me explico? Pero tampoco a tu entorno, a tus amigos, pues hablar, oye, mira que tengo partido, pero no pasa nada, que está ahí, pero si tú lo puedes sujetar, pues no, la vida que lleva la puedes vivir bien, hasta que llegue un momento que por las circunstancias de Dios quiera que no llegue, pero claro, también a mí me mandaron la visita del neurólogo año y medio. Si yo llego a esperar año y medio, no voy al neurólogo, me llevan en silla de ruedas. Entonces, claro, neurólogo, decimos neurólogo particular, ¿de acuerdo? Ese hombre, nuevamente, una visita son 100, 150 euros la primera vez. Y la segunda, 100 euros, un neurólogo. Pero tiene una ventaja, que tú coges el teléfono, fulanito, que pasa esto y esto, y te dice la secretaria, mire usted que no está el neurólogo, pero cuando venga le llama, a la media hora, a la hora te llama, oye Pedro, ¿qué sistema tienes? Mira, me pasa esto y esto, pues súbete esto, bájate lo otro, y el neurólogo de la Seguridad Social tienes que esperar año y medio para que te diga ponte media pastilla más o ponte media pastilla menos. Entonces es muy triste tener que decirte que te tienes que ir, pero es que si no tienes que ir te mueres. O no te mueres, o te quedas inválido. Porque claro, cuando yo no me podía poner los calcetines, si yo me quedo en mi casa año y medio esperando que me receten algo, ¿cómo te encuentras? Sí. Además, era hasta moverte en la cama, para darte la vuelta, me tenía que ayudar mi mujer. Lo que más me gustaba eso de los temblores que le puedes dar, porque es la única forma que le puedes dar a una mujer cuando esté diciendo que tiene una enfermedad. Pero, es verdad, tú dale a la vida sin que... No, y entonces eso, sobre todo asimilarlo, que la cosa sea como con tranquilidad y ya está. Una prueba muy fácil que hay, que se puede hacer en su casa cada uno para saber si va a tener síntomas más o menos. Simplemente sentarte en una silla, cruzar los brazos y levantarte. Y si no haces ninguna tontería, hombre, claro, si te agarras no tiene chiste. O sea, tú te sientas en una silla y te haces así, y depende de la velocidad que te levantes. Fíjate qué fácil. Y otra cosa muy fácil es cuando andas y braseas, porque algunos mueven nada más con un brazo, el que sea, el derecho o el izquierdo. Entonces eso es otro síntoma que es muy fácil de aprender. Se ve que cuando una persona anda a lo mejor así y este brazo lo tiene así, pues no, el brasear. Sí, eso es la base de mi experiencia, después ya cada uno que cuente la suya. Me llamo Manolo, tengo 67 años y llevo 5 años desde que me diagnosticaron el Parkinson. Ya poco a poco empezó más duro, no me podía abrochar la camisa, no me podía poner los calcetines, me costaba trabajo ducharme, y después ya he ido recuperándome poco a poco en el tratamiento del neurólogo. Ya tiembla un poco la mano derecha, pero bueno, que llevo una vida normal. Me lo diagnosticaron hace 5 años y llevo 4 años y medio en la Asociación de Parkinson de Andújar. Y estoy muy contento de estar allí
y que he ido mejorando. Al andar, antes andaba muy despacito, ahora ando ya bien, como bien, sí. Normalmente se me pone, cuando me pongo nervioso, me tiembla, pero bueno. Cuando coge las tijeras no tiembla. No tiembla nada, cuando va a dejar de cortar nada. Por la cuenta que le trae. No. Y muy bien. Llevo 9 meses en la residencia, Orpea de Andújar, y allí ya no, estaba solo en mi casa, y allí estoy con todo el día atendido, muy bien, estoy contento. La mano está. Perdona, pero... Estoy muy bien. Y estoy, ya me he visto solo, me afeito solo, ando bien, en fin, hago mi vida normal, sí. Y en la asociación he tenido un apoyo muy fuerte. Ya desde 4 años y medio que llevo yendo, muy bien, muy bien. La medicación me aceptaron la primera vez, después no me la han modificado mucho. La última vez que fui, ahora en diciembre, fui por lo privado y me regularon las medicaciones y voy mejor, hablo más nítido, mejor. Y ahora, hace 3 días estuve por la Seguridad Social que me tocaba, a los 2 años me llamaron y he seguido con el mismo tratamiento. El médico que me veía en lo privado lo tenía también la Seguridad Social y me ha ido muy bien. La pastilla que me la cambiaron hace 2 meses, dice, ¿cómo te la digo? Pues muy bien. Y bien, me la ha dejado el mismo tratamiento y bien. Que voy mejorando, voy mejorando. El temblor este es lo único que... pero normalmente no tiemblo. ¿Y bien? Una esperanza a los enfermos de Parkinson, que se puede vivir bien con el Parkinson sin perder calidad de vida y Bueno, pues... Os agradezco muchísimo la atención que habéis tenido con nosotros. En la charla de cuidados nos vemos, espero que no faltéis muchos de los que estemos, porque seguramente conocéis gente, ¿verdad? Tenéis muy cerca gente, ¿verdad? Y os va a venir bien, ¿vale? Así es que, bueno, pues nos vemos cuando digan los carteles, ¿vale? muchas gracias. Gracias.